venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Los matrimonios. Los hombres. Las mujeres. Los jóvenes. Los niños. Los adultos mayores. Y el EBB San Rafael. Porque somos una iglesia muy interesada en enseñar la palabra de Dios a todas las edades, desde los bebés hasta el adulto mayor. Por eso y más, yo soy IBB-LA. Porque somos una iglesia que ama a la gente. Somos una iglesia que se interesa, se preocupa y ora por las personas. No importa si tienen 40 años de asistir a la iglesia o si están apenas llegando como visitas. Por eso y más, yo soy IBB-LA. Somos una iglesia que cumple la gran comisión al dar y apoyar a los misioneros. Por eso y más somos IBB-LA. Porque somos una iglesia que cumple la gran comisión al enviar. Por eso y más, yo soy IBB-LA. Hermanos, buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos teniendo un estudio de toda la primera epístola de Pedro. Bueno, por lo menos esa era la idea. Llevamos ya nuestra novena lección en el tema gracia en la que vivimos. Así fue como le pusimos al estudio que estamos teniendo. Y el título de esta noche es Salvos para buen testimonio. Hoy llegamos al final de nuestro estudio. Por ahora, si Dios lo permite, yo quiero seguir estudiando y analizando cada una de las secciones que vienen en toda la primera e incluso la segunda carta de Pedro. Pero vamos a tener un descanso en nuestro estudio para seguir con un tema distinto en los siguientes meses. Entonces hoy vamos a darle ya al final a nuestra serie por ahora y vamos a desarrollar otra de las secciones que más me han llamado a mí la atención que de los escritos de Pedro, que es 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 11 al 25. Con eso estaríamos terminando el capítulo 2 de 1 de Pedro. Entonces terminamos la serie, terminamos el capítulo 2. Espero que haya sido hasta ahora de gran bendición para su vida. Le voy a pedir que me acompañe en la lectura de esta noche. La vamos a tener para hacer un recuento de todo lo que hemos estudiado, desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el último versículo del capítulo 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos,
Temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Acompáñenme a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta noche. Queremos pedir para que podamos ir a escuchar tu voz, que podamos tener claro, Señor, un último concepto acerca del por qué tú nos salvaste, Señor, y cómo debemos vivir según esa salvación. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos podido estudiarla hasta ahora, Señor, y te pedimos para que continuemos siempre buscando aprender cada vez más y más acerca de ti. Yo te lo pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a empezar con la primera palabra del versículo 11. Dice amados. Amados. Otra traducción también podría ser queridos hermanos. Pero no les escribe a un grupo de extraños. Le escribe a sus hermanos y hermanas en la fe. Y les expresa el sentimiento que tiene hacia ellos y también hacia nosotros, que leemos tantos años después. Pero ¿cómo? Nos podríamos preguntar, ¿cómo es que Pedro nos ama si ni nos conoce? Es sencillo. Pedro nos ama porque somos hermanos en Cristo. Somos parte del mismo pueblo. Somos extranjeros y peregrinos, todos juntos. Y continúa diciendo en el versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenerse de los deseos carnales que batallan con nuestras almas. Pablo, al escribirle a la iglesia en Galacia, hace una lista de pecados que batallan en nuestra carne. Eso es en el capítulo 5 de Gálatas, versículos 19 al 21. Acompáñenme a leerlo. Gálatas 5, del 19 al 21, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay algo claro con todo esto: los deseos están en su vida y en la mía. Nuestros cuerpos carnales desean pecar, pero debemos abstenernos. Yo, cuando era un niño, tenía un problema de salud. ¿Y qué pasaba? Aquí en mi casa compraban galletas, entonces yo tenía que estar comiendo galletas. Y llegué a un punto donde me llevaron por problemas médicos, al hospital, a la clínica. Y yo tuve que aprender algo, que aún cuando yo estaba en el cuarto viendo tele y ya había terminado de comer, llegaba ese deseo muchas veces que fue incontrolable de decir, yo quiero ir a comerme una galleta. Una si era un buen día, unas 5 si podía. Pero eso llegó a ser un problema. Era un deseo que se estaba descontrolando. Y yo tuve que aprender a ser fuerte con respecto a eso. Al abstenerme de ir por esa galleta. No, obviamente no se compara con que eso fuera pecado. Pero es eso.
el abstenerse es negarse a aquello que aunque usted lo quiere, como sabe que le daña, usted tiene que esforzarse por no caer en eso. Porque usted debe trazarse un objetivo. Vean lo que sigue diciendo el versículo. Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta palabra batallan es servir en la campaña militar. Eso es lo que se podría traducir también. No es una lucha sencilla, no se trata de un juego de niños, es una guerra real. Algo que porque muchas veces se nos olvida esa realidad de que estamos en una guerra, caemos y esos deseos de los que deberíamos estar alejados es algo de lo que hablamos semanas atrás. ¿Cómo debemos nosotros estar huyendo del pecado? Pero como a veces los cristianos no tenemos claro este concepto de que es una batalla real, algo de lo que nos tenemos que abstener y luchar para no caer, para no recaer en algo, en algún problema, algún pecado, como no tenemos ese concepto claro de la lucha verdadera que estamos viviendo, entonces caemos. Porque no tenemos en nuestra mente que es una batalla real. Lo mismo tenemos que proponernos y esforzarnos con una especial motivación, porque lo que desea Dios que hagamos, y esto debe ser una acción que se refleje en el exterior, manteniendo, dice el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Y cuál es el fin al que encamina esta forma de actuar alejándonos del pecado? Y es que los gentiles puedan glorificar a Dios. Dice el versículo, para que no que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Las personas que no conocen a Dios, que no son sus hijos, van a glorificar a Dios en las acciones que usted y yo hacemos como creyentes, que reflejamos a Cristo considerando nuestras buenas obras, dice el versículo. Hoy, como estamos ya terminando, ando de historias. Mi mamá muchas veces me contaba acerca de una persona en el colegio que cuando ella se graduó, en esos libritos que le dan a final de año a todos para que se escriban, para que se pongan alguna, a veces se pone una firma, que si le ponen una frase, que si le escriben toda una carta. Bueno, una persona de ese colegio, mi mamá era inconversa, su familia solo iba a la iglesia católica, pero una persona en el colegio, en esa libreta de firmas, le puso un versículo. Y ella siempre me contaba de que eso, cuando ella lo leyó, quedó dando vueltas en su cabeza. Ese versículo y ese testimonio de esa persona marcaron algo en la vida de ella, como inconversa. Y cuando llegó el día de la visitación del evangelio a su vida, ella pudo glorificar a Dios en esas acciones que hicieron personas que eran temerosas de Dios. Ahora, vamos a ir al siguiente versículo. 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Nos dice los versículos que además, aunque nosotros seamos peregrinos y extranjeros en el mundo, por nuestra ciudadanía celestial, no significa que ya mañana usted ya va a ir en contra del sistema y vamos a ser todos los más anarquistas posibles, porque no somos de este mundo. Entonces podemos hacer lo que se nos pegue la gana. Sino que entendiendo que es Dios quien pone las autoridades, ahí dice que es Dios el que las pone, y me pongo a pensar en Daniel, el capítulo 2, versículo 20 y 21. Acompáñenme a Daniel, capítulo 2, versículo 20 y 21. Leemos. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes
y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El contexto de lo que Daniel acaba de decir, usted dice, pero es que Daniel como era un profeta, y el contexto en el que él está haciendo esta afirmación era algo muy complicado. Daniel había sido deportado de su país con un grupo del pueblo de Israel. Ellos estaban dentro de un sistema que era totalmente diferente, incluso iban en contra de las leyes del pueblo de Israel, y él tenía que marcar la diferencia. Y un día Nabucodonosor tuvo un sueño y dijo, bueno, que alguien me lo interprete. Y ellos llegaban, bueno, rey, díganos, ¿cuál es el sueño? Y él dijo, no, es que ustedes van a tener que adivinar el sueño y decirme la interpretación, porque si no lo hacen es que ustedes son unos mentirosos. Daniel no sabía que nada de eso estaba pasando, nada más vieron Daniel y sus amigos que un día llegaron a buscarlos a la puerta y ya los iban a ir a matar. Ese era el rey que estaba en el tiempo donde él estaba viviendo, en el lugar en el que él estaba viviendo. En ese momento él pide a sus amigos que oren y Dios le revela el sueño y le revela la interpretación. Y Daniel dice esto, que bendito Dios, el que muda los tiempos y las edades, que quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel no estaba pasando ni tenía el rey más pura vida de los que se podían tener. Pero aún así él sabía que ese rey estaba puesto por Dios. Y entonces nosotros también deberíamos estar entendidos de que las cosas no parecen muy buenas muchas veces, pero Dios tiene un perfecto plan y nada se sale de su voluntad, porque Dios en su voluntad también puso a Nabucodonosor en esa posición. El creyente verdadero debe ser un cristiano ejemplar y nunca un anarquista destacado. Y es que es algo que muchas veces no queremos hacer, va en contra de la lógica del mundo. Pero nosotros como creyentes debemos dar un testimonio que sea digno de imitar. Y ahora vamos a ver la voluntad de Dios, dice el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Vamos a leer hasta el 17. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Nosotros debemos estar sujetos y con todo respeto a las personas que están en una posición de autoridad en las distintas áreas de nuestra vida. Llámense ellos jefes, maestros de escuela, colegio, universidad, líderes de una actividad, tráficos, policías, maestros de escuela dominical, autoridades en la iglesia, el pastor, etc. Pasa algo, algunos de esas autoridades hemos firmado de que ellos van a estar sobre nosotros y nosotros tenemos que aceptar eso porque hay un contrato. Yo llego, busco trabajo y llego donde mi jefe me dice, bueno, firme esto, ya está, usted va a ser mi empleado y yo voy a ser su empleador. Usted entregó sus derechos a eso. Pero hay otros donde no, eso no sucede. Donde usted llega a su clase del colegio, de la escuela dominical, y usted podría decir, es que yo no tengo nada firmado acerca de que yo le tengo que hacer caso a usted, entonces yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Eso jamás va a ser lo que Dios quiere de un cristiano. Nunca. Si yo tenemos que respetar a las autoridades. Termina el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Otra forma de leerlo podría ser la siguiente: honren a los hermanos, estén amando y temiendo a Dios y estén honrando al rey. Y es algo continuo, algo que tenemos que estar haciendo. Ya todos sabemos acerca del rey que ellos estaban viendo en esa época, en el tiempo de Pedro. Pedro está escribiendo esto y no tenemos que olvidarnos acerca del rey que estaba en ese momento, cómo ellos estaban sufriendo persecución. Y aún así, Pedro les dice, ustedes tienen que estar siempre honrando al rey, porque Dios lo puso ahí. Y nosotros tenemos que aceptar esa voluntad de Dios.
Vamos al versículo 18, vamos a entrar a otra sección donde se nos habla acerca de los criados. Dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y es muy parecido a lo que venimos desarrollando anteriormente. Usted y yo tenemos que estar sujetos a las autoridades, estar sujetos a nuestros amos. Y lo que podríamos pensar de primera entrada y que muchas personas dicen es que usted no conoce es que usted no sabe cómo es. Bueno, el versículo 18 mismo lo contesta en la parte B. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. También se dijo una vez que ¿de qué vale si usted muestra amor a aquellos que son sus amigos? Eso lo hace cualquier persona. Pero mostrarle amor a los que no están de acuerdo con usted, a los que son a veces más difíciles de llevar una relación, es donde usted realmente muestra amor. Por eso el versículo dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora vamos a ir más allá, no solo en el ambiente laboral, sino en la realidad de países y épocas cerradas al Evangelio, donde los creyentes mueren por primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículos 19 al 20 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hechos nos habla del ejemplo del escritor. Pedro es encarcelado. Hechos capítulo 4 versículo 18 dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Eso es cuando ellos hablaron al hombre que estaba en la puerta y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces él recibió esa sanación en el nombre de Cristo. Ahí mismo en el capítulo 5 vemos que Pedro y Juan vuelven a predicar el evangelio y los vuelven a agarrar la gente del pueblo, los fariseos, y los llevan al concilio y ahí los vuelven a interrogar. Y dice el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis hacer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahí vemos que aunque él se le dijo que no tenía que hacerlo, que no tenía que predicar acerca de Jesús, él lo iba a seguir haciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso Pedro fue azotado, fue a la cárcel, Pablo también, todos los apóstoles murieron, porque la ley o la política o la sociedad en ese momento no quería aceptar que las personas creyeran en Jesús. Pero ellos lo iban a hacer, porque nosotros creemos a veces que sufrimos porque las cosas no están bien, pero los apóstoles y muchas personas a través de la historia han muerto solo por creer en Cristo, por no negar a Jesús. ¿Cuántas historias hemos escuchado acerca de misioneros en otros países donde les decían, es que usted tiene que negar a Jesús o lo vamos a matar? Yo una vez una película de cómo los japoneses se oponían a cualquier tipo de cristianismo, a las personas literalmente para burlarse acerca de ese Jesús. Los ponían en unas cruces en el mar y esperaban que la marea subiera hasta que murieran ahogados. Pero las personas creyendo en Jesús estaban dispuestos a morir. No iban a negar a Cristo. Pero nosotros muchas veces estamos sufriendo por nada o como dice el versículo, qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis.
si hacemos algo malo, nos dan una multa, nos cae un castigo por lo que hemos hecho mal, hasta nos quejamos. Hay gente que se queja, es que yo rompí la ley, pero es que me la ley. Usted tiene que recibir el castigo según las acciones que usted cometa. Más bien debería ser como con Pedro, y que cuando fue azotado, dice que él estaba feliz de haber sido digno de sufrir por el maestro. Ellos entendían que si la ley pedía su muerte por predicar, iban a morir predicando. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a darle ese valor al evangelio? ¿Cuántos? ¿Vale tanto ese evangelio como para yo dar mi vida a cambio de compartir el plan de salvación con otras personas? Ya el evangelio tiene un valor infinito en la sangre de Cristo. Pero nosotros creemos que nuestra vida tiene más valor que ya la sangre de Cristo que fue derramada. Tendríamos que estar en esa situación. Estamos preparados para que si el día de mañana todo esto cambia y nos empiezan a perseguir, vamos a estar dispuestos a morir compartiendo el evangelio, o vamos a negarlo fácilmente. Y además, no se nos pide algo que Jesús mismo no haya hecho. Primero, vamos a ver lo que dice el versículo 21. Acompáñenme. Ya estamos terminando. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Lo que acabamos de ver. Sufrir, morir por el evangelio. Para esto fuimos llamados. El evangelio verdadero no nos da carros, no nos da casas, no nos asegura una vida ostentosa. Nunca. La palabra de Dios no dice eso. Tener esas cosas no es pecado, pero no es algo que nos asegura. Lo que sí dice es que fuimos llamados para sufrir. ¿Y por qué? Simple, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Para qué? Para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, el que tenía el derecho por ser el mismo Dios, encomendaba su causa a Dios. Pero nosotros muchas veces queremos endiosarnos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa última frase, Isaías capítulo 52. Dice la narración profética de Isaías acerca de la muerte de Cristo. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el versículo 25 del capítulo 2 nos termina diciendo algo. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora
habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús sufrió todo. ¿Y por qué si Jesús ya sufrió todo, nosotros no queremos sufrir nada? Porque nos gusta un evangelio barato. ¿Sabe cuándo adquiere más valor la salvación para nosotros? Cuando nosotros le damos ese valor e importancia, cuando sufrimos por lo que creemos. Pero nos encanta vivir en un mundo sin sufrir, un mundo sin pelear, un mundo donde hay que tolerar lo que ofende a Dios, lo que mancha el nombre de Dios, donde hay que aceptar que se hagan cosas incorrectas, donde hay que aceptar que los cristianos se parezcan cada vez más al mundo y menos a Cristo. Donde las personas podrían llamarse más mundanos que cristianos. Dios dio a su Hijo por sanar nuestra herida. Nosotros solo merecíamos el infierno. Nosotros solo merecemos el infierno. Nosotros no merecemos el cielo. Nosotros estamos seguros solo por gracia, por su misericordia, por su amor. Pero vivamos vidas dignas de eso. Vidas que reflejen que por ese sacrificio tan grande tenemos vidas distintas. No seamos igual que el mundo. Cuando el mundo se levanta en guerra en contra de los gobiernos para hacer anarquía, para obtener más derechos, nosotros digamos con amor, es la voluntad de Dios que ellos estén ahí. Cuando el gobierno se levante en contra de la palabra de Dios, vamos a ir con orden a defender que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas en la medida de lo posible. Y aunque el mundo quiera hacer lo contrario, nosotros tenemos un estándar ya impuesto. Un estándar que está escrito en estas páginas. Un estándar que nos dice cómo tenemos que vivir como cristianos, alejados del pecado, honrando a las personas que están en autoridad, obedeciendo, estando sujetos a nuestros amos, a nuestros jefes, las personas que están en autoridad, respetando, amando a Dios y temiendo a Dios. Todo eso está junto. Hemos visto muchísimas cosas acerca de la salvación. Salvos para obedecer, salvos para alabar. Y hoy estamos viendo que también Dios nos salvó para que seamos de buen testimonio. Hermano y hermana, si usted está siendo ese tipo de empleado que se queja y que hace chisme y que habla a las espaldas de su jefe, usted no está cumpliendo lo que Dios quiere que usted haga, usted no está honrando a ese jefe. Hermano y hermana, si usted llega a su casa y después del culto pone a hablar del pastor, se pone a hablar del maestro de escuela dominical, se pone a espaldas de él, chismeando, no está honrando a esa persona que Dios puso. Si usted llega y habla del presidente y por las pestes del presidente, pero nunca se ha sentado, se ha hincado para orar por él, Dios lo puso ahí, es la voluntad de Dios. Sus quejas no van a cambiar nada. Su oración sí puede cambiar algo. Y quizás también cambie su duro corazón. Pensemos en todo lo que hemos visto hasta ahora. Cómo estos hermanos están en plena persecución. Pedro les dice que hay que honrar al rey. Hay que honrar a nuestras autoridades. Y nos dice lo mismo a nosotros hoy. Nos pone el ejemplo más grande que nunca se va a ver en la tierra de nosotros. El ejemplo de Cristo.
que teniendo toda potestad y toda autoridad se sometió a todas las leyes de su tiempo. Cumplió toda la ley de los judíos y la romana también. Pagó los impuestos, hizo las cosas bien, no pecó. Y cuando incluso la ley lo castigó injustamente al punto de llevarlo a la muerte, él no dijo ninguna amenaza, sino que encomendó la causa al que juzga justamente. Si usted no tiene justicia en este mundo, Dios le va a dar justicia en otro momento. Quizás en otro momento de su vida, cuando se acabe su vida en la eternidad. Eso va a ser mejor. Pero no pierda el testimonio por ganar una discusión. Acompáñenme a orar. Padre, bueno, te damos gracias por el tiempo que nos permitiste, Señor, desarrollar este tema. Gracias por los 2 capítulos, Señor, y todos los versículos que hemos podido ver. Te pedimos, Padre, para que nuestra vida sea diferente a como empezamos, Señor. Que nuestras convicciones se afiancen cada vez más en la realidad de tu Evangelio. Padre, te quiero rogar para que en todo tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Seamos cristianos que no manchen ese sacrificio tan hermoso que ya fue hecho por Cristo Jesús en la cruz. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, de verdad, como les dije al principio, ha sido todo un placer para mí y un reto el poder compartir la palabra de Dios de una manera muy diferente a como yo lo esperaba. Pero Dios, además de permitirme un mes, me lo permitió un segundo mes. Y le doy muchísimas gracias a usted durante este tiempo. Ha puesto atención y espero que de verdad hayamos podido escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Que podamos tomar decisiones que perduren en el tiempo. Que no sean cosas que escuchamos un miércoles en la noche y ya mañana en la mañana, el jueves, estamos haciendo todo lo contrario. Sino que cada una de esas lecciones, cada una de las cosas que hemos aprendido, podamos aplicarlas a nuestra vida, que podamos cambiar aquello que está mal en nosotros y que cada día seamos más y más cercanos a ser y a llegar a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. A eso Dios nos llama, nada más y nada menos, que podamos ser perfectos, seamos santos porque Él es santo. Pedro también lo dijo. Y hermanos, espero en algún otro momento poder seguir desarrollando este estudio. No sé en qué condiciones será, pero que usted también pueda ser parte de esta aventura, que ya vimos 2 capítulos y los que faltan. Que Dios les bendiga, que pasen una excelente noche.